Cordial saludo, profe. Soy Antonio Gómez y esta es la tarea 3 del curso de Matemáticas Discretas. Esta es la sustentación del literal A, que me pide que explique qué es la recursión, la recursividad y cómo se ve esta en la vida diaria, en la vida real con los fractales, ¿cierto? Entonces acá puse una breve explicación, ¿cierto? Que dice así. La recursión es un método de definición donde una función se define en términos de sí misma. En matemáticas, esto implica que para calcular el valor de una función en un caso particular, es posible utilizar los valores de la misma función en casos anteriores. Acá puse un ejemplo para explicar bien qué es. Entonces, básicamente, lo que es la recursión es que es una función la cual en su definición se ejecuta o se llama a sí misma y puede hacer operaciones con los valores que retorna esta misma, ¿cierto? Entonces acá puse un ejemplo con Fibonacci, ¿cierto? Esta es el algoritmo, por así decirlo, o la función que lo que hace es que retorna el número que está en la posición n, que el mismo usuario le vaya a pasar. Entonces en este caso, pues para el ejemplo que vamos a hacer acá, es, pues vamos a probar con el número 4. Esta función de Fibonacci no es infinita, tiene un límite, el cual dice que se va a ejecutar o va a ser válida esta definición mientras n sea mayor o igual a 2, ¿cierto? Entonces acá puse un ejemplo básico, ¿cierto? Pasándole el número 4, es decir, que va a buscar me va a retornar la posición número 4 de la secuencia de Fibonacci. Entonces para ver cómo funciona esto y cómo es el orden que sigue, pues vamos a hacerlo acá, ¿cierto? Entonces f de 4, n en este momento es 4. Entonces antes de ejecutar las demás funciones, primero vamos a revisar si cumple con la condición o el límite. En este caso, n es mayor o igual a 2, sí. Entonces, cuando luego de que verificamos esto, ejecutamos la primera función. Entonces, aquí vamos acá abajo. Y lo mismo, verificamos condición, la cumple, vuelve a entrar, verificamos función, la cumple. Y en este caso, pues lo dejé hasta acá debido a que ya cuando se entra este f de 1 ya no va a cumplir con la condición y tampoco lo va a hacer con f de 0. Entonces, acá lo que va a suceder es que esta función va a retornar su valor, que es decir, la suma de las dos cosas dentro, o n si no cumple con la condición, es decir, que esto va a ser 1 y esto va a ser 0. La suma de los dos, 1 más 0, es igual a 1, y nos devolvemos. Ya hacemos el valor de lo que vale f de 2. Entonces, si nos subimos a donde estamos anteriormente, ya sabemos que f de 2 es 1 y f de 1 es 1, ¿cierto? 1 más 1 es 2. Ya sabemos el valor de f de 3. Nos devolvemos al principio, ¿cierto? Y acá vemos que f de 3 es 2, es decir, que esto es 2. Y f de 2, sabemos que el valor hereda este de acá, es decir, que es 1. 2 más 1, 3. Y aquí lo tenemos. F de 4 es igual a 2, digo, a 3. Entonces, no sé si lo está viendo, sí, ahí se está viendo. Eh, Listo. Para verificar que sí esté correcto, podemos revisar la secuencia de Fibonacci. Básicamente empieza desde 0, 0, 1, 1, 2 y 3. Decimos que es f de 4, es decir, la posición 4. Contamos desde 0, 1, 2, digo 0, 1, 2, 3 y 4. Posición 4, número 3. Aquí lo tenemos. Básicamente eso es una función recursiva, es una función que en su definición y en su implementación se ejecuta a sí misma y hace operaciones matemáticas con los resultados de esas mismas funciones. Ahora bien, ¿cómo se ve la recursividad en la vida real? Bueno, en la vida real existen las estructuras que se llaman fractales. Esto es una página web que básicamente es una simulación, por así decirlo, de cómo se vería un fractal. Un fractal es básicamente una estructura que se repite continuamente, ya sea con un límite o de forma infinita, como lo vimos con el de Fibonacci. En este caso tenemos un triángulo en donde cada línea del propio triángulo, ¿cierto? Cada lado va a generar un nuevo triángulo. Y esos triángulos van a generar más triángulos y así sucesivamente. Es recursivo como vimos en la función, se llama a sí mismo.
Entonces es como tener una función que genera triángulos, pero que dentro de sí mismo genera más triángulos y esos generan aún más triángulos. Entonces si avanzamos los pasos, con uno se generó acá. Ahora, en el segundo paso se va a generar en cada lado del triángulo más triángulos, ¿cierto? Y esto sería de forma indefinida. Pero pues esto no es solamente en las simulaciones, esto se ve en la vida real. ¿En qué se ve en la vida real? Se ve en, por ejemplo, en las hojas de los árboles, ¿cierto? O de las plantas. Podemos ver que son estructuras muy simétricas, muy similares, que dentro de ellas se dividen y se generan más de formas iguales. Obviamente, pues no es del todo infinito porque no se puede, pero se entiende el hecho, ¿no? Se repite muchísimas veces a esa forma. Hay un video que me gusta mucho que es este, que dice la paradoja de la costa rompe la realidad, ¿cierto? Que básicamente es cómo el fractal ocurre en la vida real en el tema de las fronteras entre países y en las costas. Entonces aquí podemos ver que entre más se acerque a la costa, más más lados, por así decirlo, se van a ir creando en la costa. Entonces hace muy difícil la medición real de lo que son las fronteras y las costas. Es casi infinito, porque entre más se acerca a medir uno, más van a haber diferentes movimientos, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es un fractal. Un fractal es una estructura que se repite continuamente hacia el infinito o hacia un límite. Eso sería todo. Muchas gracias.